Muy buenas tardes a todos quienes verán esta transmisión luego. Buenas tardes y buenas noches quizás ya a todos aquellos que se conecten eh, a esta iniciativa. Hola Francisco, ¿cómo estás? Esta iniciativa que lleva por nombre Compañeros de Camino. ¿Cómo están chiquillos? Bienvenidos. Vamos a esperar a un grande, a Fernando Leiva. Vamos a comenzar con él este camino que nos va a llevar también a conocer la historia de Fernando, la historia de María José Bravo, de Marcela Gael, Mauricio Valdivia y tantos otros que a lo mejor nos podrían estar acompañando en esta aventura. Vamos a esperar a Fernando que se integre para iniciar esta transmisión. Gracias Javi por el ánimo. Hola Ale, ¿cómo estás? Y vamos a conocer un poquito más de esta historia que está detrás de este compositor, detrás de sus canciones. Yo recuerdo que hace ya bastante tiempo, en los años 90, cuando yo en ese tiempo era joven, eh, escuchaba, ¿no es cierto?, o participaba de mi capilla y después de mi parroquia con las canciones de Fernando. El Encuentro Continental de Jóvenes, aprendiéndonos santos, aprendiéndonos eh, tres cosas tiene el amor, crecerá la verdad, aclaró. Hay una historia detrás de cada composición y eso esperamos que en unos minutos más, cuando Fernando se conecte, eh, podamos ir descubriendo con él. Voy a avisarle que ya estoy acá. A ver, a lo mejor Eli, que está aquí escuchándome, me ayuda a contactar a Fernando, porque de repente a él le cuesta un poquito porque como está tan lejos, a veces tiene problemitas de conexión. Pero le voy a pedir a mi señora que está por ahí conectada que por favor le hable en este momento. Hola, jóvenes con humanos. Hola, Lisandro, un abrazo grande, compañero. Mientras tanto, esperamos a Fernando. Les sugiero que vayan escribiendo alguna consulta que quieran hacerle, específicamente en el tema de sus inicios. Yo le voy a preguntar cómo se integró a la iglesia, cuáles fueron las primeras canciones que él escuchaba, pero les voy a pedir a ustedes que también vayan escribiendo esas consultas que tengan para él, ¿ya? Para ir haciendo este asunto bien dinámico, con sus comentarios y también con el relato, por supuesto, que nos va a entregar Fernando. Bien, vamos a ver cómo está Fernando, si está por aquí o no. Ahí le envío una invitación. Está conectado, me dice. A ver, vamos a ver. Le acabo de enviar la invitación. Se la envío de nuevo. Vamos a ver si llega. Oye, pues la Peque ya me acaban de mandar una pregunta muy buena. Se la vamos a preguntar a Fernando. Ajá. Vi de nuevo Fernando. A ver, vamos a hacer una cosa, chiquillos. Los que están conectados ahora. Voy a... Aquí está. Aquí está Fernando. Aquí está. Vamos a ver. Aló, Fernando, Carlito, ¿cómo estás?
Bien, súper bien. ¿Me estás viendo o no? Sí, te veo. ¿Tú me ves a Ah, ya. mí? No, o sea, sí te veo. Lo que no, es que de repente se comparten las dos pantallas. No, no, no. Ahí. Ya ahí estamos bien. Estamos bien, sí. No, yo te veo perfectamente y te escucho súper bien, así que estamos súper bien. Ya, espectacular. ¿Cómo estáis? Por fin, Bien, bien, conectado. bien, gracias. Mira, estoy un poquito con alergia en realidad, pero son cosas que uno ya se acostumbra con el tiempo. ¿Y tú? Claro que ¿Cómo sí. estás? Bien también, pues bien, tratando de, de estar cada día mejor. La salud de repente juega malas pasadas, pero no, nada complicado. Todo bien, Genial. todo bien. Oye, Sí. vamos a ir saludando a toda la gente que se va a conectar a este vivo. Agradecemos la compañía de ustedes y más vamos a agradecer que ustedes también nos pueden hacer sus comentarios y sus preguntas. Les cuento un poco de qué se trata esta dinámica para que todos los que están aquí viéndonos sepan de qué se trata esto. Esta es una iniciativa que se llama Compañeros de Camino. Vamos a conversar con varios cantantes católicos, como Fernando Leiva, hola Pati, y Hola, Mati. la idea es que con cada uno de estos cantantes, de estos amigos nuestros, nuestros compañeros de camino, podamos tener tres conversaciones. La primera, la de hoy con Fernando, va a ser centrada en el pasado. La siguiente, que es el próximo jueves, vamos a hablar acerca del futuro, perdón, del presente, y después la que sigue del futuro, ¿ya? Así que vamos a estar en tres ocasiones con Fernando Leiva conversando tres temas distintos. Así que les pido a todos que nos sigan y puedan acompañar estas bitransmisiones. Oye, Fernando, empecemos con una pregunta al tiro como para ir calentando los motores. A ver, nombre Ay, completo Fernando Leiva. Yo te conozco por no, Fernando Leiva, por mucha gente te conoce igual. Tu nombre tengo como, completo, a ver. tengo como 7 nombres. No, a ver, No, no, Fernando Ulises Leiva Vallejos. Fernando Así me, Ulises. así me pusieron mis padres. Leiva Vallejos. Ya, muy Eh, bien. no, bien. Sí, nací el año y tanto del 61 en agosto y ya tenemos varios años encima recorriendo estos caminos de Dios. Oye, ¿y cómo llegaste tú a la iglesia? ¿Cómo llega Fernando Leiva, digamos, un niño que nace en 1961, a integrarse a la iglesia católica? Bueno, yo creo que todo parte primero por que mis padres nos inculcan a nosotros la religión católica. Mi padre y mi mamá pertenecían a la Acción Católica en esos años, un movimiento de la iglesia de los años 60. Y, y yo desde muy niño acompañaba a mi papá a la misa, no todo el tiempo, pero sí lo acompañaba ahí. Bueno, y ahí nos empezamos a relacionar con la Iglesia Católica eh, desde esos años. Yo con 8 años hice mi primera comunión, mi confirmación acá en la parroquia de Cañete, de donde yo vivo. Y recuerdo siempre acompañar a mi papá a misa y mi padre siempre se quedaba atrás de pie. Era como muy particular su figura porque siempre ocupaba el mismo lugar, el mismo, siempre igual, la misma posición y un balanceo que tenía, que siempre hacía un balanceo. Me acuerdo muy bien de eso y desde niño acompañándolo a él. Y yo, si bien es cierto, no, en ese tiempo no existía la catequesis familiar, no existía nada de eso. Te estoy hablando de la década de los 60, o sea, no, el padre que estaba a cargo que estaba en Cañete en ese tiempo, el padre Gregorio Monedero, en el cura español, él hacía todo, o sea, leía la lectura, cantaba y oficiaba la misa, entonces no había participación laical como lo es ahora. Eso viene después del Concilio Vaticano II, que empieza como a incorporar el pueblo de Dios a las actividades propias nacen las pastorales, en definitiva. Antes había un grupo de católicos que apoyaba al padre en sus gestiones, pero no en el área propiamente tal de la evangelización o del trabajo pastoral. ¿Entiendes? La catequesis la hacía el padre, todo. Entonces no había forma, no había grupos juveniles, no existía nada de eso. Oye, ¿qué Era se cantaba solamente en una ese comunidad tiempo? más de presencia en la misa domingo y se acabó. ¿Y qué se cantaba en ese tiempo?
¿Te acuerdas tú de Uh, algo? ay Dios, difícil pregunta porque hay que rebobinar, rebobinar muy, muy, muy hacia atrás. Canciones de esos años. Bueno, canciones, tengo muy marcadas algunas canciones a María, que realmente son las que a uno le van quedando, porque la participación al mes de María era masiva, pues, todo el mundo iba a las celebraciones. Entonces, y las canciones que se cantaban antiguamente, hasta tus plantas, Señor, llegamos. Eh, También se cantaba en ese tiempo, María, tú eres mi madre. Y eran canciones como bien, como te decía yo, eh, melódicas, pero bien como arrastraditas en términos del compás. No tenía un pulso que uno pudiera seguir con la guitarra. No había forma. Como se tocaban principalmente con órgano. Entonces, tenía otra figura, esa. Había otra canción también que me gustaba mucho a mí, que era Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. ¡Wow! Es como recorrer el tiempo, canciones muy Oye, antiguas saludamos a de toda la esos gente años. que se va conectando. eh, y también preguntarte a partir de esto, claro, era otra época, ¿no es cierto? Otro tipo de canciones, pero tú ya, cuando va avanzando el tiempo, ¿tú recuerdas algún grupo musical? ¿Había algún grupo musical en ese tiempo? ¿Había algún cantante que tú hayas escuchado? No. En mi infancia y mi juventud principalmente, no había músicos externos a lo que se hacía en el templo principalmente, porque la música se circunscribía solamente al templo. No era que uno pudiera prender la radio y escuchar una canción religiosa. No existía eso. En el área de la iglesia evangélica sí, habían discos, incluso ya en ese tiempo muchos discos que habían de música evangélica cristiana, pero nosotros en la Iglesia Católica no teníamos costumbre de escuchar música religiosa fuera de lo que era netamente en el templo. Entonces, grupos de esos años no. Las canciones no sé de dónde llegaban, la verdad. A mí que bueno, tenían que haber sido algunas canciones que venían de Europa y las traducían y nosotros las aprendíamos, pues. Pienso que tiene que haber sido de esa manera, ¿no? Recuerda que en esos años ni pensar ni internet ni nada. Entonces, seguramente algún sacerdote del extranjero venía con una canción, la traducían y la enseñaban. Y así nos incorporaron a nosotros todo ese cantoral antiguo, riquísimo, de una poesía muy, muy hermosa. Y fuimos creciendo nosotros con ese tipo de música, eh, pero no fuimos evolucionando con los tiempos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, como que nos fuimos quedando atrás en el estilo, en el contenido, no en el contenido, sino que en el sentido. Y, y bueno, así, bueno, esa era la música que a mí me, me llegó en el tiempo de que tenía 10 12 años, la catequesis de la primera comunión, el catecismo, ni siquiera la catequesis, el catecismo de la primera comunión, y el padre ahí con una varilla enseñándonos los mandamientos. Entonces éramos cuántos, 60 niños, y él decía, primer mandamiento, pa, segundo, tercero, y uno tenía que estar con las antenas paraditas ahí, si no te llegaba tu varillazo por la falda. Y era muy particular el padre Gregorio Monedero. A los niños me decía, tenía un sobrenombre para los niños y otro para las niñas. Que hoy A en ver estos cómo era. tiempos a lo mejor dirán, wow, no era posible, pero en esos tiempos uno como que se estaba todo eso permitido y normalizado, entonces no había. A nosotros nos decían los quiltros y a las niñas las cotorras. ¿Cachai? Eso. Entonces, claro, en este tiempo ya no, uno rasgaría vestiduras, pero, pero era una persona muy querida, el Era padre de lo que Gregorio. estábamos acostumbrados, digamos. Sí, por lo que estamos acostumbrados. Te digo, él, el padre Gregorio Monedero, fue una persona muy, muy querida, hizo mucho aquí en Cañete, y acompañó mucha gente, mucho, a toda la comunidad durante años, años. Nunca volvió a España, siempre estuvo acá en Cañete. Entonces, no sé Ya. cuántos años estuvo, pero fueron muchos.
Y después ya él Oye, se retira y llegan los sacerdotes de Mérino acá los misioneros de Mérino, a la Cañete, y ahí cambia toda la figura y la dinámica y empieza a aparecer la guitarra, empiezan a aparecer los coros y empiezan a aparecer las comunidades de base, la SEP, empiezan a aparecer todo este movimiento y hacerse retiros espiritual donde se invitaba a la gente para que se hiciera cargo de ciertas áreas y empezara a darle vida a la comunidad, a la iglesia, y el laico empezó a participar más. Ellos llegaron con la reforma de la nueva evangelización acá a Cañete, entonces a esa altura yo ya había regresado a Cañete, ya tenía 20, 21 años, y como que me, me encuentro con este cambio y bueno, eso fue muy provechoso también para todos, porque aquí creció la comunidad enormemente. a ver, pero cuéntanos un poquito ahí. Tú dices 21 años, vuelves a Cañete, pero ¿tú siempre fuiste participante activo de la iglesia o hay un momento en que marca tu participación en la No, iglesia no, católica? no, yo nunca fui participante activo de la iglesia en mi juventud ni en mi niñez, más allá de hacer la primera comunión y la El catecismo, confirmación, el ¿ya? catecismo, no, porque no había espacio tampoco para ligarse a la iglesia, por lo mismo que te decía. Entonces, después ya entra uno en la edad de irse, de estar en la enseñanza media, mi papá hizo el esfuerzo de enviarnos a estudiar a Los Ángeles. Entonces, yo estuve un año en Leu, en el colegio industrial, liceo industrial, y después me fui a Los Ángeles. A los 15 años uno salió en ese tiempo, a los 14, 15 años salía de la casa, ya se iba ya a estudiar afuera. Entonces, yo después hice mi servicio militar, 19 años, 18, 19 años. Me quedé en Concepción un año y a los 21 años ya regresé a Cañete nuevamente, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces tuve todos esos años, desde los 15 años hasta los 20, 21 años, eh, llegaba a Cañete los puros fines de semana, o cada 15 días, o una vez al mes, en fin, mientras terminaba la enseñanza media y todo, y mi proceso de servicio militar. Claro. Y por eso te digo, después yo regreso a Cañete y me encuentro con esta sorpresa que, bueno, no me di cuenta hasta después de un tiempo de lo que había significado la congregación de los padres de Merinor en esta parte de la zona de Arauco. Ya, ok. Oye, pero ¿hay algún lugar en tu historia que tú dices, ya sabes que de aquí en adelante me quedo en el templo, me quedo en la parroquia? La parroquia. Esto, eh, si bien es cierto, yo siempre tuve como cierta inclinación hacia lo espiritual, hacia lo religioso, siempre me sentía como muy atraído por la paz que había dentro del templo, por esta experiencia de estar ahí en la iglesia y sentía una experiencia muy especial. Siempre me sentí como atraído por eso, pero nunca me vinculé a la iglesia católica hasta que yo me fui a vivir a Tirúa, a trabajar. Llegué a Tirúa trabajando como comerciante ambulante y después instalé un negocio de un bazar donde tenía distintas cosas, trabajé de relojero y tuve herramientas para la venta, juguetes, librería, en fin. Y ese negocito, que era muy pequeño, estaba frente a la capilla de donde yo trabajaba, en Tirúa. Y la vida en Tirúa era una vida muy apacible, muy poca gente, en fin. Había mucho tiempo para cantar y yo en ese tiempo estaba metido en la trova, cantando todas las canciones de Silvio Rodríguez, Eduardo Gatti, Franquinilo, en fin. Y, y llegaron un bendito día en verano unos misioneros de Santiago, unos jóvenes de un colegio, a misionar a Tirúa y me encontraron tocando la guitarra en la calle, ahí al lado fuera de mi negocio. Y ellos se acercaron a saludarme y a invitarme a la posibilidad de que pudiera acompañarlos en el encuentro que tenían ellos, porque no tenían quien les tocara la guitarra y a lo mejor yo les podía ayudar. Y me sentí bien motivado por la idea y yo tenía ya 22 años, así que ya partía a la, a la-
a la capilla que estaba al frente y me relacioné con ellos. Fue una experiencia re bonita para mí porque nunca había tenido ninguna experiencia cercana a la Iglesia Católica en términos de algún retiro, más allá de la misa, no había otra alternativa. Así que, bueno, vivimos la experiencia del retiro, perdón, de las misiones, lo que duró, luego ellos se fueron, y yo volví a mi rutina de cantar canciones de Silvio Rodríguez, que estaba ahí pegado con eso. Y aprendiendo todos los días, ¿no? Hasta Oye, que me invitaron a un retiro espiritual, un encargado de Cañete, encargado de la parroquia acá en Cañete, eh, me fue a ver al negocio y como sabía que yo había estado en esas misiones, me pidió y me invitó a un retiro espiritual que se iba a hacer un fin de semana en Cañete. A lo que yo le dije que no me interesaba, que yo ni muy adentro al que te queme, ni muy afuera que te enfríe, le dije yo, déjame ahí obvio, ¿no es nomás. cierto? Yo voy a ir a tocarle al padre cuando venga, pero no quiero tener nada que ver con esto. Y bueno, se quedó ahí en el mostrador de mi negocio, conversando otras cosas y volvió a insistir. Sería bueno, Fernando, que pudieras ir al retiro, se va a hacer el fin de semana, todo el sábado. Y quiero que es un retiro, o sea, lo primero no tengo idea de qué es lo que es un retiro. Y ahí me explicó un poco y me dijo, bueno, yo le dije, mira, la única posibilidad que vaya al retiro es si va mi polola, voy. Si no, Obvio. no voy. ¿El Entonces me nombre de la dijo, polola? claro, ¿puede ir o no puede ir? Sí, sí, dile que sí, pues sí, sí puede ir. Y ya, chuta. Y eso significaba volver a Cañete a decirle a mi polola, que es mi esposa, Silvita. Silvita, decirle si me acompañaba al retiro espiritual. Y ella me dijo, ¿quieres que es un retiro? ¿Qué es eso? ¿Un retiro? Le dije, yo no sé qué es lo que es un retiro. La verdad que hay que estar todo el día sábado y el domingo en la iglesia y no sé qué va a pasar. Y bueno, me dijo, vamos. ¿Qué no va a pasar? ¿Qué no va a hacer? Nada, vamos. Pensando que no nos iba a pasar nada. Y nos pasó todo. Porque ese retiro fue la primera puerta, que es la primera, el rayo de luz que llegó a mi corazón de lo que significaba en definitiva la vida, lo esencial de la vida. ¿Ah? Y a dónde estaba el centro dónde teníamos que poner los ojos. Entonces ese retiro para mí fueron los primeros rayos de luz que alumbraron mi corazón. Así que volví a Tirúa el día lunes con muchas ganas de querer hacer cosas y ahí me comprometí a acompañar a la comunidad. Ya hice, formé un coro y me empecé a preparar cada día más. Y, y después ya de un tiempo me, me, un momento, eh, me pidieron que pudiera hacer, seguí asistiendo a otros retiros espirituales hasta que me quedé acompañando a la comunidad en distintas actividades, como presidente de celebración, en fin, hicimos muchas cosas. Luego después nos casamos con mi esposa el año que venía y, y así. De ahí nos fuimos, después ya por un tubo haciendo muchas cosas. Oye, ¿hay alguna canción? Porque la gente de aquí me está diciendo que si puedes cantar. ¿Hay alguna canción, pero de esa época, a lo mejor que tú recuerdes, por ahí las notas y que nos puedas compartir? Sí, sí, sí puedo, si me das un segundo, puedo. A ver, ya, po. Ya, pero Ah, dame un ¿verdad que segundo estás que con...? Ya, entonces te hago sí, otra pregunta mientras. ya, sí, ahora sí, que me apretó mucho. Sí. Bueno, me estoy haciendo un test de Hoster, entonces estoy con la cosa aquí para tomarme la presión y me aprieta mucho y no puedo hacer los acordes. Y tengo la mano de el haya. Con mayor, con mayor Pero gusto de mira, agradecerte, don Fernando. canciones que cantábamos en esos años, estuve notando, ¿ah? Yo creo que las conocen todas y no son tan antiguas, pero sí, en esos primeros años, el 84, 85, cantábamos, Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con él.
¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, yo quiero serte fiel? Oh Señor, escucha mi clamor, obreros faltan ya, danos fe y valor. Y obreros siempre habrá, hay lugar si quieres trabajar. En fin, esas eran las canciones que cantábamos, pero a todo pulmón en nuestra capilla. Tan cerca de mí, Tan cerca de mí, mira. tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí. Esas canciones eran las que movían nuestro corazón en esos años y bueno, la gente embarcaba y cantaba. Fue una época muy, muy, muy rica, porque en Tirúa tuvimos que sacar de la nada muchas cosas, o sea, no había catequesis, no había coro, no había catequesis prematrimonial, entonces junto a mi esposa nosotros fuimos los primeros catequistas que hubieron en la comunidad y, y había mucho entusiasmo en participar de la gente, entonces poquito a poquito a andar, la comunidad creció y cuando volvieron los misioneros después de un par de años a la comunidad, las liturgias ya eran, la liturgia de la palabra se juntaban 40 personas y eso era harto porque nuestra capilla era chiquita, era muy pequeña. Claro. Entonces, no, fue un bonito tiempo de mucho crecimiento y de ir viendo cómo desde la nada se fueron haciendo cosas que ayudaron hasta el día de hoy a la gente en la Oye, comunidad. bueno, primero agradecer a toda la gente que va comentando, nos va haciendo preguntas. Por ahí nos dicen una pregunta, que es si alguna vez pensaste en ser cantante, pero no de música católica, sino de música secular. Siempre. Sí, yo soy bien honesto en eso. Yo desde muy pequeño participé en el colegio, en los shows, en los actos en realidad. Y, y cuando conocí a mi esposa, la conocí porque yo participé en un festival. Yo participé ¿Ya? en el festival de La Voz con una canción que se llama eh, Yo quería ser mayor, quería ser un hombre habilitado. Yo quería ser mayor y ya no ser un niño enamorado o Un malhumorado, clásico. un niño malhumorado. Sí, un clásico. Yo me aprendí esa canción y me dio toda la valentía de participar en el primer festival de la papa que se hizo en Cañete del año 82. Y me inscribí, quedé clasificado y participé con esta canción y gané el festival. Y, y mi esposa Silvia, que era en ese tiempo, estaba en la comisión organizadora del festival, entonces ahí nos conocimos y bueno, siempre busqué muchas alternativas de desarrollarme musicalmente en el área de la música popular hasta que descubrí lo esencial. Entonces, te digo yo, los caminos van y de repente te encuentras con que al lado hay algo que es mucho más valioso, mucho más hermoso, que me llena mucho más el alma y decidí volcar toda mi fuerza, mi energía, mis ganas, mi talento, mis dones en, en proclamar esta verdad que es Cristo a través de las canciones. Entonces, cuando me Oye, comprometo a ser cantante, digo yo, Señor, me pregunto a mí mismo, digo, ¿qué es lo mejor que sé hacer? Cantar. Entonces, eso te ofrezco, Señor. Y ahí nace este compromiso de ser cantante de música religiosa. qué genial, qué genial. Fernando, mira, en Instagram hice una pregunta a la gente eh, que decía acerca de cuál fue la primera producción de Fernando Leiva. Y como yo sabía, yo sé que ninguno la chuntó. A ver si tú nos cuentas cuál fue la primera producción de Fernando Leiva, musical.
lo primero que yo pude hacer musicalmente fue un cassette que produje el año 92 produje un cassette que se llama eh, Encontrándonos, Encontrándonos. Ese cassette, se hicieron 500 copias de ese cassette, no se hicieron más copias, porque por distintas razones. Yo eh, me quedé con ese trabajo ahí, se vendieron los cassettes, no me quedé con ningún cassette. Y el otro día, hace un tiempo atrás, me prestaron uno de un amigo que lo había comprado y ahí es lo único que tengo de ese recuerdo, donde hay 8 canciones. Está la primera versión de La Claró ahí, la primera vez que se grabó La Claró en una cinta, ahí está, y la primera versión de Tres Cosas Tiene el Amor, un cassette que produje en el estudio de Luis Poncho Venega, un productor nacional reconocido ya de los años 70. Y Tres Cosas Tiene el Amor, Ven a mi ventana, la primera versión de Ven a mi ventana, y, y después Dura Cadena también. Y después hay 4 canciones de amor, que son canciones románticas, una se llama Luz y Calor, Nuestra Historia. Extremos también es una canción muy de mi historia. Y en fin, ahí está ese trabajo que fue el primero que hice yo el año 91, con tanto sacrificio, hermano, que me encargo. ¿Y Pero qué te motivó a hacer esta producción? porque yo componía y tenía muchas canciones hechas y que no tenía ni una posibilidad de hacer, entonces yo soñaba con que si hacía un cassette, en ese tiempo, podía sonar en la radio, como dice, yo solo quiero sonar en la radio. Claro, y ganar mi Entonces, primer millón. y ganar mi primer millón, pero eso nunca pasó, nunca fue así. Hice ese cassette, lo llevé a alguna radio, nunca tocaron las canciones, y al final te empiezas a dar cuenta que el camino de la música popular es muy complejo y hay que manejar otros códigos para poder entrar en esa arena, ¿ya? Y así que ese cassette que se hizo el año 92 quedó ahí guardado y yo después no seguí desarrollándome en el área de la producción, solamente me puse a componer canciones. Y Y de ahí seguí después con este bichito interior, con esta sensación interior de cuando tienes una linda melodía, ¿qué letra le pongo? ¿Le pongo una canción de amor? ¿Le pongo una canción, le pongo música religiosa? ¿Cómo nace ese? ¿Dónde uno viene el quiebre después? Donde uno después dice no. O sea, después ya no hay dudas. Y empiezo a componer, a componer, a componer, a componer, a componer música religiosa y ahí nació todo lo que yo después edité el año 2001, pasaron 10 años después, donde yo edité después El Crecer a la Verdad, y estaba ahí Señor Ilumina mi vida, El Hijo Pródigo, Siglos de Amor, Dios de la Vida, y todas esas canciones que ya mucha gente conoce. El Himno de la Misión, M aquí Señor, Un Lugar para Ti, Dura Cadena, Tres Cosas Tienen Amor. Todas las canciones del Crecer a la Verdad. Y ahí, También, también le pregunté a la gente en Instagram cuáles eran las canciones con que más se sentían identificados. Y precisamente salía en esta, Dura Cadena, salió muy nombrada, y El Señor Ilumina mi vida. Estas dos sí, canciones bueno, fueron. sí, la verdad que eh, este camino de la fe, este camino de, de empezar a enamorarte de lo que significa el encuentro con Cristo, esta maravilla, poder ir descubriendo este camino, eh, uno va como eh, creando su historia, y esa historia te va dando herramientas para poder crear las canciones. No sé si me entiendes. Antes de eso es imposible hablar del amor de Dios cuando no se está viviendo. Es imposible hablar del arrepentimiento cuando uno no lo experimenta. ¿Entiendes? Entonces, Dura Cadena nace así. Dura Cadena la que me impide ver esa luz del día. Señor, ilumina mi vida, muéstrame el camino. Es una canción que nace cuando estoy
todo un proceso. Yo tengo que entrar a la universidad, tengo que ver qué va a hacer con mi vida. Estoy casado, tengo 3 hijos, no sé para dónde va mi camino. Y esas canciones empiezan a nacer así, producto de mi propia experiencia de Dios. Entonces, antes de eso era imposible hacer canciones religiosas porque no tenía una historia que contar, no tenía una experiencia que reflejar en las canciones. El hijo pródigo y todas esas canciones nacen de esa experiencia. Y al final pasa que mi experiencia es similar a las de los demás también, porque todos estamos en esa misma búsqueda, todos tenemos esos mismos dolores y esas mismas angustias, esas mismas alegrías. Entonces, aclaró, es una canción que ilumina el camino de cada uno, de cualquiera que la escuche y dice, wow, esta canción me levanta el ánimo. A mí me lo levanta, entonces, y Fernando, esa. ¿Mm? hablando de experiencia y de historia, generalmente uno cuando te ve arriba del escenario, te ve desde una perspectiva del hombre que tiene una fe sólida, plena, que cree completamente lo que está cantando y deja un poco de lado esta historia y la experiencia, lo que tú estás hablando ahora, eh, para, para ver tu lado humano, digamos, el humano, el lado más concreto. Hay momentos, como dice Ven a mi ventana, hay momentos de invierno en la vida de Fernando, hay momentos a lo Sí, mejor de soledad, de sequedad, de desierto. sí, permanentemente, permanentemente, porque si no fuera así no sería humano, sería, no sé, no consigo la vida sin estos cuestionamientos, sin estas angustias. eh, Porque ahí está Dios para sostenerte en esos momentos difíciles. O sea, uno dice, claro, te veo a ti ahí arriba con una fe sólida, pero la fe no es sólida en sí misma, sino que es un relacionarte permanentemente con Dios. Y cuando uno cuando uno se siente débil, cuando se siente tan pequeño frente a su presencia, necesitas de que Él te dé la fortaleza. Entonces, hay una comunión ahí que a lo mejor el que ve desde afuera dirá, "Oh, la persona tiene una fe resuelta", pero no es así, porque es un camino permanente, diario, que se va haciendo todos los días. No es que uno diga, ya, desde ahora en adelante ya tengo todo esto resuelto. O sea, si abandonas la oración, si abandonas esta relación con Dios, te empiezas a sentir el desierto de la fe. Yo pasé por momentos de mucho desierto, de mucho distanciamiento, y ahí uno tiene que batallar para poder mantener la llama viva, po. No es fácil, el camino de la fe no es fácil, no es algo que uno vaya y se inyecte un poco de fe y de espiritualidad y queda listo, ¿no? Esto es de todos los días. O sea, yo canto dura cadena y me siento permanentemente interpelado por la letra de esas canciones. Son mi oración permanente, ¿no? Es que yo la hice un día y ahora ya lo resolví. No funciona así, no funciona así. Eh, Ahora, imagínate, ahora último he hecho otras canciones como Haz un milagro en mi vida o Libérame Señor. ¿Sí? Son canciones que también son parte de lo que yo estoy viviendo. Expulsa de mi ser todo lo que me das, ¿me entiendes? Y quiero sentirme abrazado por ti, protegido por ti, Señor. Tú me levantes. Y estas canciones reflejan eso. Sea bienvenida a la sí, esperanza. También es una canción muy nueva, la última. ¿Sí? Y esa pero ya vamos a esperanza conversar viva. de tus producciones actuales. No, no nos adelantemos, no nos adelantemos. Oye, No mezclemos las cosas. a lo mejor, no sé, ¿cuál fue tu primera canción? Ya que tienes la guitarra en la mano, la primera canción católica. A lo mejor si nos pudieras compartir con la guitarra, tu primera composición, ¿cuál fue? Mira, la primera canción que compuse yo se llama Siglos de Amor. Y cuando tú me preguntabas ahora si uno tiene resuelto el tema de la fe o que poco menos tiene una fe más sólida, no. Nace desde la misma experiencia, porque yo viví un momento de desierto muy grande, ya por el año 87, y dejé de creer en Dios, me alejé completamente de la iglesia, vivía una experiencia de dolor muy profunda, que me hizo, se me derrumbó todo lo que tenía.
en cuanto a experiencia. Estaba recién comenzando los primeros pasos, entonces venía muy... Y, y ahí nace esta canción, pues, y ahí me doy cuenta que aún en el tiempo de la oscuridad, Él siempre me estuvo amando. Y ahí nació Siglos de Amor. Fue la primera canción que escribí, y la escribí para participar en un festival en Santiago, allá por el año 88. Ahí nació esta canción, 87, 88. Y, pero sin saber, yo sin saber lo que estaba escribiendo. Es que es muy curioso, porque después de unos años yo me vine a dar cuenta de lo que había escrito. Porque incluso escribió, dice, y en este cielo y en esta tierra yo cantaré tu nombre. Sí. Y eso yo lo escribí en el año 88. Entonces, y después de muchos años después, yo vengo a confirmar mi vida hacia la música religiosa y la evangelización. Entonces, como que me quedo ahí un poco pensando. ¿Puedes cantar un pedacito de eso? Siglos y siglos que estás dando tu amor, y en el tiempo de mi oscuridad me amaste. Fuego incesante que ardió en mi corazón, eres la esperanza de vivir la eterna libertad. Sin ti la vida se vuelve tan gris, y en este cielo y en esta tierra, mi Señor, yo cantaré tu nombre. Sin ti la vida se vuelve tan gris, y en este cielo y en esta tierra, mi Señor, yo cantaré tu nombre. Hay un Es trocito de realmente esta bella la canción. canción. ¿Sí? Es realmente bella. Oye, una primera canción, pero también en tu vida yo sé, porque ya he estado en muchos conciertos tuyos y lo he escuchado, pero a lo mejor hay gente que a lo mejor no lo sabe. Hay un momento en específico en el que tú dices, me dedico a la música católica. ¿Por qué no relata un poquito de cómo ocurre eso? Porque tú tienes muchas dudas, pero hay un momento en que tú dices, y se lo cuenta a Silvia incluso, pero yo no lo puedo adelantar porque yo lo sé primero, pero cuéntanos tú cómo ocurre eso. Eh, eso ocurrió después de yo haber escrito ya muchas canciones, y, y ya estaba desarrollando, realizando conciertos en distintos lados. Después de Crecerá la Verdad, que compuse yo en el año 2001, el disco Crecerá la Verdad, después dice el disco Ven a mi ventana, en 2004, en marzo del 2004. Y entonces estaba muy entusiasmado en seguir desarrollando esta área de la música religiosa y todo. Pero algo me faltaba dentro, como no sé, no sabía qué es lo que era, pero sí era de tomar decisiones ya más concretas en cuanto a qué hacer con mi vida. Si iba a ser realmente cantante de música religiosa o me iba a dedicar al área de la ingeniería portuaria, que es lo que había estudiado. Pero por otro lado tenía mis hijos, mi esposa, y que ya crecieron y estaban a punto de entrar a la universidad, entonces tenía dos mundos ahí que no sabía cómo resolver. Y cuando yo empiezo a cuestionarme un poco el tema
de dejar de cantar, porque la verdad que económicamente no era posible sostener el, el barco que había, que venía detrás. Eh, entonces tomé la decisión de dejar de cantar, buscar trabajo, hacer algo distinto, tener un sueldo estable, una previsión y todo lo que los demás la gente tiene. Eh, y esa decisión la tomé ante el Santísimo. O sea, son mis decisiones más cruciales, más importantes en la vida, siempre las he tomado ante el Santísimo. Y ahí, hincando rodillas y haciendo oración, en esta búsqueda de saber qué hacer, eh, resuelvo la idea de ser cantante de música religiosa. Contrario a lo que tenía pensado hacer. O sea, yo iba a renunciar a ser cantante. Y que después que termino de rezar, después que viene este momento de silencio tan maravilloso y tan especial dentro de mi vida, que ha sido como el minuto de Dios, ese mi Pentecostés, siempre digo que es el minuto en el que se desaparecen los miedos, ¿me entiendes? Cuesta tanto tomar decisiones de repente por miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a educar a los niños? ¿Cómo vamos a...? Tantas preguntas y tantos temores que había, que eran los que me llevaban a tomar la decisión de dejar de cantar. Y después que viene este momento de oración tan profundo y tan personal, eh, se fumaron los miedos. Y siento en mi corazón que debo tomar el camino de ser cantante. Y ahí lo resuelvo. Digo, ya Señor, tú serás mi patrón. Desde ahora solo cantaré. Y sentí en ese instante que mi vida sería resuelta, que todo lo que buscaba lo había encontrado. Es una paz, una alegría, una paz, una cosa así que te da que dice, wow. Y, y ya no, ni siquiera no sé, esos temores tan humanos que hay, obviamente, de todo lo que se viene, como que se disiparon. Y ahí tomo la decisión de ser cantante. Sentí que mi vida, hasta ahí, todo el camino que había recorrido era para llegar ahí, a ese día. Mi camino de toda mi infancia, de toda mi época de comerciante, de todos los oficios que desarrollé, de todos los caminos que anduve, de tantas cosas que hice y que hicimos junto a mi esposa. Era para llegar ahí, a tomar esa decisión, en ese instante frente al Santísimo. Y ahí me paré, de ahí me fui a la casa y compartirlo con mi esposa, decirle, mi amor, eh, estaba rezando y me ocurrió esto. Y así que ahora soy cantante. Y ella me queda mirando y me dice, harto te costó darte cuenta que mi camino era este, en definitiva, ser cantante de música religiosa. Y más encima de música religiosa, o sea, ¿y cómo lo vamos a hacer con lo que viene? ¿Cómo se solucionan los problemas que vienen? Y ahí es donde la providencia hace su camino, su obra. Y puedo decir con plena certeza de que Dios ha sido tremendamente generoso y ha proporcionado todo lo que necesitaba para poder sacar adelante el proyecto que era nuestra familia. Y ahí yo ya no tengo ni un mérito más que el haber dicho, sí, Señor, desde ahora en adelante se lo voy a cantar. Y porque toda mi vida y mi vida se resolvió, o sea, era fácil ahora, porque yo no tenía que preocuparme de nada más que de cantar, hacer canciones y hacerlo con el mayor amor posible. Y el resto, Dios vea. Y, y así fue. O sea, ya llevo cuánto. Desde ese día, 15 años, por lo menos, 15 16 Fernando, años. y en esta historia, porque tú aquí nombras a Silvia como un pilar muy importante en tu vida, Sí, ¿hay otros nombres que aparecen en tu historia cuando recién comienzas a componer, cuando recién comienzas a cantar? ¿Hay otras personas que van apoyando este camino tuyo? sí, hay alguien que también fue muy importante en este camino. Fue Gonzalo Leitao.
Gonzalo Leitao era un joven seminarista de los Sagrados Corazones en esos años. Luego ya posteriormente se retiró de la congregación. Pero él fue el que llegó a Cañete allá por el año 87, 88. Eh, sí, no, perdón, 88, 89. Cuando llegaron los Sagrados Corazones, creo que fue el 89. Y nos encontramos, cuando llegaron los Sagrados Corazones de Cañete, nos encontramos después de una misa, porque él tocaba también y cantaba. Entonces nos encontramos después de la misa y nos pusimos a guitarrear arriba en el lugar del coro. Y yo le mostré todas mis canciones que había hecho. Canciones que no conoce nadie, que quedaron en el camino nomás. Po. Y él agarró tomó una grabadora y grabó todo lo que yo había hecho. Y ahí le grabé a Claró, que ya tenía, tiene que haber sido el 89. Aclaró, tenía Dura Cadena y varias canciones más. Y una canción que dice, ay, Cristo vino y le dio vida a mi vida, vino a darnos su paz. Su palabra es la sabiduría, únete a cantar a la verdad, busca la eternidad. Una cosa así. Era una pequeña luz. Esa canción es muy antigua, nunca más, nunca la grabé en ninguna parte, pero él la grabó en esos cassettes con muchas canciones más y se fue a Santiago. Volvió a su vida. Y al tiempo después me llama y me dice, Fernando, ¿sabes que hay un festival en Santiago de una canción para Jesús? Y sería interesante que pudieras participar con Aclaró. Y como él la conocía y todo, entonces yo le dije, ya, presentémosla, la presentó. Esto te estoy hablando por carta, no correo Ujú. electrónico, ni WhatsApp, ni nada. Carta, carta. Se demora un poco la cosa. Demoraba un poco. Así que él presentó la canción y esa canción quedó clasificada en el Festival de una Canción para Jesús, allá por el año 91. Y Fernando Leo fue a cantar ese festival que se hacía en la estación Mapocho. Y yo llegué a las 6:30 de la mañana a Santiago, desde Cañete, y, y estuve toda la mañana esperando que abrieron en la estación para poder entrar y a las 10 abrieron el local y me quedé ahí en una sala, en un lugar esperando. El festival era en la noche, pero no había dónde estar, entonces había que estar ahí. Y como al mediodía se acercan de la comisión y me dicen que yo no puedo cantar la canción, porque y las bases decía 29 años y yo tenía 30. Y me quedé afuera, sin poder cantar. Pero era yo el que estaba quedando descalificado, sin no la canción. Entonces Gonzalo conocía a un grupo de amigos que se sabían la canción, porque él la había presentado en una parroquia del sector Cordillera y ahí ya esa canción la conocía. Entonces la ensayaron y vinieron un grupo de como 5 niños, tengo sus nombres arriba, no me acuerdo bien, pero dentro de ellos estaba Luciano Valdebenito también. El hecho es que armaron la canción con zampoña y guitarra, participaron y ahí la canción ocupó el tercer lugar. Tercer lugar. Tercer lugar. Ay, Dios. Entonces, Gonzalo Leitao fue una persona muy, muy importante. Eh, y Luciano Valdebenito fue el productor de mi primer disco, Crecer a la Verdad, y Alfonso Pérez también, el ingeniero de sonido, todo, que me prestaron un apoyo incondicional, enorme en esos comienzos. Eh, hay mucha gente importante, mucha gente valiosísima que me ha apoyado desde los comienzos. Y, y porque esto no se hace solo, entonces ahí es donde la misericordia de Dios y donde la providencia hace que nos encontremos en el camino para que estas cosas resulten. Y es increíble como cuando tú estás tomando un café con alguien y empiezas a conversar un tema y ese alguien conoce a otra persona y esa otra persona es la que te hace lo que tú necesitas. En ese cassette, Crecer a la Verdad, que hice yo el primero, aparecieron los niños que quisieron tocar la flauta traversa, la que quiso cantar los coros. Es un grupo de gente maravillosa que me ayudó a sacar ese disco. Y después yo dejé los pies en Santiago vendiendo mi cassette para poder pagar los costos de la producción, que no son bajos. Y así que, no, mucha gente que ha estado en este camino y que ha sido importantísima.
Fernando, nos quedan 5 minutos de transmisión, ha pasado volando el tiempo realmente. Eh, si te puedo pedir una canción de ese primer disco, Dura Cadena fue una de las canciones que pidieron. Un pedacito de Dura Cadena, un pedacito de algo, ya. ya. Tú tienes todo lo que yo no tengo. Tienes pureza en la mirada, tienes tiempo. Tú tienes hambre y sed de justicia. Y la palabra perdonar está en tus venas. Para todos. Dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Y este otro pedacito para que no se enojen, porque después me dicen, no cantaste la canción. Señor, ilumina mi vida. Señor, muéstrame el camino que yo espero en ti. Y no quiero seguir un día más sin ti. Señor, nuevamente he venido, como ves, vuelvo arrepentido. Ya ves, volví a fallar, se resiente mi ser y me ahoga este llorar. Quisiera que abrieras mi corazón en dos y lo llenes de amor. Es pedacito de cada uno. Fernando. Fernando, mira, ya nos Oye, quedan 3 minutos. Sí, dime. pasó volando el rato. Sí, pasó volando. Yo creo que quedaron varios temas pendientes, pero no importa. Yo quiero agradecerte tu buena voluntad y agradecer tu historia también. Este momento de compañeros de camino era para encontrarnos con esa historia que hay detrás de tus canciones. Y creo que es maravilloso ver que una persona, y lo voy a decir así, común y corriente, un compañero de camino que va al lado de uno, es capaz de encontrarse con Dios y dejar que Dios haga un milagro en su vida, porque realmente tus canciones nos han acompañado en oración, en caminata, en tantos lugares, así que agradecido plenamente, e invitar a toda la gente a que nos acompañe el próximo jueves, ya el Sí, 1 de octubre. A la misma hora nos encontramos aquí para hablar ya de la actualidad, ¿ya? Fernando, muchas gracias. Que estés bueno, muy bien. igual, un abrazo a todos los que se conectaron, una alegría haber podido estar con ustedes. Gracias, Carlito, por el espacio que está generando para que nosotros podamos llegar a la gente, a la comunidad. Así que es un espacio de conversación. No hay canciones, yo pronto voy a hacer un concierto para que podamos cantar las canciones que quedan pendientes. Un abrazo grande, muchas gracias por escucharnos. Genial. Gracias. Saludos a todos. Chao, Chao, chao. chao, chao.